Bueno, 9:15 de la mañana arrancamos en Alguien Tiene que Decirlo, el programa de Eduardo Feynman, a quien estaré reemplazando de aquí hasta que se reincorpore el 1 de febrero con el relanzamiento de la programación de Radio Rivadavia. Bueno, me empapé, lo contaba en el pase, me empapé completamente, caminé 100 metros y me empapé diluvia en la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Mariana Clark, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Hola, Manu, buen día para todos. Bueno, muy bien, todo tranquilo, dentro de todo, tranquilo. ¿Temperatura para hoy, Marianita? 19 grados 2 décimas la temperatura actual, 96% la humedad. Hay alerta amarillo en la ciudad de Buenos Aires. Hay alerta porque, bueno, van a seguir las lluvias todo el día de hoy. Hacia la noche mejoran las condiciones climáticas. Vamos a mejorar toda la semana con condiciones estables, más o menos las temperaturas como las que venimos teniendo. Y el día viernes vuelve la lluvia. Así que hoy a llevar paraguas, Manu, porque va a llover todo el día. Tarde, ¿sí? Marianita. Prevenidos. Tarde. Aparte, no uso paraguas, así que estoy en contra del paraguas. A veces tiene consecuencias, veo. Sí, lo que pasa es que la probabilidad de que me agarre justo cuando estoy viniendo para la radio a las 8:30 de la mañana son bajas. Bueno, me agarró, me agarró. No como en este caso. Mirá qué casualidad, los dos conductores de la mañana no usan paraguas. No usamos paraguas, ¿viste? Es así. Pero bueno. Rubén Santos, ya que te metiste, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, todo bien, Manu. Yo no me mojé, por suerte, porque bueno, a la hora que yo vine no llovía tanto. Claro, ustedes en la madrugada no... Sí, alguna llovinita muy tenue. Igual, perdón, tanto. Diluvió toda la noche, yo escuché mal. Yo contaba que ayer, tipo 1 de la mañana, yo duermo con la ventana abierta, tuve que levantarme a cerrar porque empezó a golpear la ventana. ¿Dormís con la ventana abierta? Séptimo piso, el último. Qué coraje. ¿Tenés mosquitero? No hay mucho mosquito por donde vivo. Pero te van a entrar los amigos, los de Batman te van a entrar. Sí, a mí una vez me entraron. Una vez me entraron, tres. Sí. Pero estaba todo cerrado, todavía nunca supe por dónde entraron. Bueno, y es bueno no averiguarlo. 9:17 minutos. Bueno, de a poco se va completando el equipo acá, muy de a poquito, de Alguien Tiene que Decirlo. Con gran placer le doy la bienvenida de este 2021 al doctor Claudio Zin. Gracias, Claudio, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Solo para aclarar, lo que dijo recién mi compañera y Adláter digo, está al lado mío, tiene que ver con los murciélagos, con los... ¿Te entraron los murciélagos? Una vez, es más, no estaba en mi casa, volví, era verano. Pero como son esas persianas viejas de chapa... de enrollar. Claro, se ve que quedó eso abierto y habrán entrado por ahí, o sea... Era atlético. Vivo hasta las 4 de la mañana para sacarlo. No, por Dios. No se crean ir. Era atlético el murciélago. Eran alto tempi. De todas formas, mi tema tiene que ver con las cosas que están ocurriendo hoy en Argentina, por supuesto, con el coronavirus, con la pandemia. Y una de ellas es el uso de ivermectina, que vamos a conversar en el transcurso del programa, acerca de argumentos a favor y argumentos en contra. El otro es el uso de plasma de convaleciente, también argumentos a favor y argumentos en contra. Y el tercero es, empieza, señoras y señores, a correrse la voz acerca de la posibilidad de utilizar una dosis de la vacuna rusa. Pero no porque hayamos o se hayan hecho estudios de investigación que indiquen que eso es suficiente, sino porque no hay suficiente cantidad de producción. De tal modo que otra vez me parece que entramos en un terreno de difícil argumentación a favor de las decisiones que toma el gobierno. Yo no quiero empezar este año, porque creo que vamos a tener argumentos para llegar a ese punto, poniéndome muy duro contra esas posiciones, pero miren, que aparezca, y con esto termino, que aparezca este discurso introductorio de mi reaparición, que aparezca un médico neurocirujano indicando clorito de sodio o como quieran llamarlo, y que aparezca un juez aprobándolo. Eso habla concretamente en la República Argentina no solo de la ignorancia de los médicos, sino de la ignorancia de los jueces, y además de la falta clara de una autoridad sanitaria concreta y que ponga las cosas en el justo punto de su utilidad. De tal modo que ayer hubo una manifestación de poca gente, unas 20 personas, en la puerta del sanatorio Tamendi, reclamando que a un paciente le den clorito de sodio. Y doctor, aprovecho para decirle que hace un rato atrás, en el programa En Todos Juntos, entrevistamos a Eduardo López, le preguntamos por esta idea, que lo que dijo en página 12 Carla Bisotti, de que ahora cambio de planes, la vacuna rusa con una dosis estamos bien. Acabo de decir. Bueno, y López dijo, efectivamente, primero dijo,
No, porque tiene que tener una cantidad inmunológica que con una dosis no alcanza, y después terminó diciendo que sí, que es un plan que efectivamente el gobierno va por ese lado. A ver, me sorprende Eduardo López y me sorprende la doctora Bisotti, que yo pensé que sabía mucho de vacunas. Me parece que en algún lugar se olvidaron, en el camino se olvidaron de algunas cosas. Uno puede cambiar la indicación de algo si tiene evidencias, si no caemos en la misma historia que el clorito de sodio. La actitud del gobierno respecto a una sola dosis de vacuna rusa es lo mismo que yo recomendando clorito de sodio para los pacientes internados en algún lugar. No tengo evidencia, ellos no tienen evidencia, de hecho no llegó nunca la evidencia para aplicar la vacuna a mayores de 60 años que nos habían prometido para fines de diciembre. De tal modo que este grupo, porque en el gobierno, entre la Bisotti y otra gente, hay un grupo de gente que sabe de medicina. No tiene que ver con las cabezas, pero sí sabe medicina. Ahora, se golpearon la cabeza en algún lugar. Porque olvidaron la mitad de las cosas que habían aprendido. Si llegasen las 20 millones de vacunas que dicen que van a llegar a fines de marzo, dijo López hace instantes en Rivadavia. No me alcanza a fines de marzo. 20 millones a fines de marzo para los docentes, adultos mayores, en 2 dosis. Los trabajadores esenciales que fueron los médicos, ¿qué se van a conformar con una sola dosis de la vacuna rusa? No o sé, le van a dar la AstraZeneca. No tengo AstraZeneca acá, en enero. No, a fines de marzo, decía López. Abril, para empezar a hablar. No se pueden combinar vacunas, no se pueden. Claro, nadie ha hecho no la combinación de vacunas en el mundo. Nadie ha trabajado con una sola dosis. Esto que inventó Putin de la vacuna Sputnik-like es un invento de Putin. No hay ninguna evidencia. Ahora, si queremos tirar todo por la borda, los últimos 200 años de la medicina, e inventar una medicina nueva, o recrear una nueva medicina casi medieval, yo no adhiero, pero la gente puede hacerlo, ¿eh? Así como, insisto, aparece un neurocirujano indicando medicamentos para COVID, con todo respeto por los neurocirujanos que conozco, que son maravillosos, pero hay un grupo de neurocirujanos que evidentemente equivocaron el rumbo, y aparecen jueces que dicen, sí, esto que dice el neurocirujano, que sabe mucho de COVID, porque los neurocirujanos son los tipos que más saben de COVID en el mundo, como los neurólogos. La verdad es que estoy en una especie de espacio de asombro permanente. Bueno, no ha cambiado mucho desde que nos vimos la última vez, el espacio de asombro permanente. Después lo que quiero que charlemos, Doc, es sobre esta segunda ola, que es una obviedad, pero hace 2 semanas que se lo quiero preguntar, se viene con todo, ¿no? La segunda ola en Argentina comenzará en marzo, abril. O sea que esto es una muestra gratis. Esto es continuidad de la ola que nunca terminó, digamos, tiene altibajos de la primera ola, que estiramos tanto que terminamos trayéndola hasta el mes de febrero del año... Bueno, arrancamos bien arriba hoy, ¿eh? Dale. Ahora sí, Luisito Basulla, buenos días, te diste por presentado, pero muy buenos días, gracias por el libro, acá me trajo Eras una vez en Argentina, por Luis Gasulla, dedicado y todo, así que bueno, un placer, lo voy a leer en mis tiempos libres, que son pocos, pero voy a avanzar en la lectura. Bueno, Manu, así estamos. Sí, porque esa nota que hicimos hace un rato en Todos Juntos con López, siempre es muy amable el doctor Eduardo López, pero cuando le preguntábamos por el tema de las vacunas y lo que dijo Carla Bisotti en una entrevista muy llamativa en Página 12, llamativa por esta definición, ¿no? Porque van cambiando el eje, van cambiando el relato día a día, y acomodando según las conveniencias políticas y los negocios que no se terminan de concretar, nos llamó la atención. Te voy a contar la solicitada del escándalo. ¿Quiénes son los argentinos y también algunos expresidentes de América Latina que piden la liberación inmediata de Amadou Boudou, que está en su domicilio, cumpliendo arresto domiciliario, pero en cualquier momento puede regresar al penal de Seiza? ¿Quiénes son y qué es lo que dicen? Además, el tema Píparo, cómo continúa, los negocios del Moyano de los aviones, Pablo Viró, las fiestas clandestinas, hubo de todo este fin de semana. Tranquilo viniste hoy, ¿no? Hubo la fiesta, contaban recién algunos detalles de más de 25 parejas allí en Sierra de los Padres en una fiesta swinger, cayó la policía,
y los integrantes de la fiesta creían que los integrantes de la fuerza de seguridad venían a sumarse a la fiesta. Claro, creían que Pero eran strippers. Es Tal, increíble. los singers. Es increíble. La Bueno, verdad que... Y la interna política, ¿no? Alberto, que dice que no vino a hacer una revolución, Grabois, que le dijo sí, queremos una revolución, Roberto Navarro y Horacio Berbisky pegándole a Página 12 y a Víctor Santamaría contestándole. Bueno, hay una interna del Frente contra Todos imperdible. Bueno, te trajiste los temas para toda la semana, dale. Bueno, y uno de los temas del día es que hoy arranca el segundo paro del campo contra el gobierno, que en principio va a durar 72 horas. La semana pasada estuvimos charlando mucho sobre el tema. En principio esto no va a traer ninguna consecuencia para el consumidor final, ni desabastecimiento, ni mucho movimiento de precios, al menos en el corto plazo. Y por supuesto que esto estuvo... este paro lo disparó la medida de prohibir las exportaciones de maíz, medida que en principio se flexibilizó, o el gobierno flexibilizó, permitiendo exportar hasta 30.000 toneladas de soja por día, si mal no recuerdo. Así que bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Javier Cartés, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Javier, buen día. Manuel Adorni, equipo lo saluda, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día a la audiencia. Igualmente para nosotros. Javier, me cuenta un poco cuál es la situación hoy del campo. Hoy finalmente, a pesar de la flexibilización en las restricciones a la exportación de maíz, hoy arranca el paro, ¿verdad? Sí, todavía está ratificado. En estos momentos se está reuniendo la mesa de enlace nacional para evaluar. La verdad que una medida que nos enteramos a las 12 de la noche del día de hoy, o sea, parece adrede que el minuto 1 de la medida de fuerza dispuesta por nuestra Confederación CRA, por Sociedad Rural Argentina y por Federación Agraria, que salga con esta resolución que esconde algo a nuestro juicio, por lo tanto se va a evaluar. Esto de los cupos es la instauración de los tristemente célebres ROE de otra época, en donde hay un cupo para poder exportar. Ya tenemos sobradas demostraciones de que el maíz en Argentina está garantizado, de que hay mayor producción a igual mes del año que en la campaña pasada. En esta campaña hay un 20% más. Hubo un error absoluto en la medida desde el punto de vista de calcular la necesidad de la demanda de maíz. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es parte de una política de sometimiento otra vez, de divisiones, de búsquedas de particionar a la mesa de enlace y a las entidades, y salen con una medida que creo que ha generado hoy en los productores sin duda mucho más preocupación y diría bronca que un principio de acuerdo. Javier, que me corrijo, me escribieron mal su apellido es Rotondo, Javier Rotondo, presidente Cartés. Quería, ¿me puede resumir cuál es la flexibilización que impartió el gobierno con respecto a esta prohibición? ¿Cuál es el cupo? Bueno, y cuál es su opinión sobre si esto alcanza o no. Evidentemente no, porque el paro arranca, ¿no? Es sencillo. Primero, los interlocutores a los cuales acordaron este tipo de medida, en teoría acordaron con el ministro Basterra. En ningún momento hubo entidades de productores sentadas discutiendo. El gobierno asumió diciendo que venía a cerrar la grieta y que iba a dialogar. Con el sector agropecuario no dialogó. El Consejo Agroindustrial Argentino, del cual nuestra entidad forma parte, envió interlocutores que son cadenas de comercialización del producto y no de la producción. Yo tengo mayores respetos por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por la Cámara de Aceiteros, por la Cámara de Industrias Procesadoras Avícolas, pero ellos son los demandantes en cierta forma y en gran medida los que tienen acopiado el maíz de los productores. Por lo tanto, partimos desde esa base, de que no hay un acuerdo con el sector productivo. Por lo tanto, esa es la primera medida por la cual nosotros vemos esta medida como parte de un acuerdo coyuntural de algunos sectores de la cadena y no de todo, no un acuerdo virtuoso para que todos ganen. Y después, la manera que se da, vuelvo a decir, hasta las 12 de la noche, el mismo día que se ratifica la medida, y con esto de ponerle un cupo de 30.000 toneladas por día, en donde ese cupo
lo emite el gobierno, o sea, volvemos a la prebenda, volvemos a los amiguismos, Ahora, volvemos a la... perdóneme porque yo soy un ciudadano de a pie que hice esta sencilla cuenta. Yo multipliqué las 30.000 toneladas diarias por los 365 días del año y esto me da más o menos un cupo de 10 millones de toneladas por año. Ahora, perdón, ¿no? Pero la producción es creo que de 50 millones de toneladas y el consumo interno es de 10. O sea, no tiene ningún sentido el cupo. No tiene ningún sentido. Esta medida teóricamente va hasta el mes de marzo, partiendo de la base de un dato erróneo, por eso el ministro Basterra comete un error técnico gigantesco que creo que es enorme. Al hablar de 4 millones de toneladas era la preocupación y del aumento de maíz, que no se iba a garantizar la producción de carnes y derivados que utilizan el maíz como sustento, cuando en realidad el CIO Granos, que es el sistema integrado que ellos utilizan, en donde se hacen las declaraciones juradas de todas las ventas, establece que hay un stock remanente de más de 8 millones de toneladas. De la campaña pasada estamos hablando, ¿no? Claro. Por lo tanto, si vos querés aplicar estos 30.000 solo por los 3 meses que es la medida hasta marzo, va a sobrar el maíz igual para el consumo interno. Por lo tanto, ya partimos con ese error conceptual técnico. Y después, si vos lo aplicás a la campaña que viene, con una intención de siembra similar a la del año pasado, indudablemente que tu cuenta es exacta. Hay 40 millones de toneladas disponibles de excedentes que no van a poder ser exportados con los canales normales, que volvemos a estos sistemas en donde, vuelvo a decirte, el productor entrega su mercadería y son los eslabones de acopio los que van a poder negociar esos permisos para poder exportar, ergo el precio va a bajar, ergo destruyen la confianza de un eje importantísimo como es el del maíz, recetas que ya aplicaron y que fracasaron. Ahora, Javier, sí, porque aparte esto ya lo hemos visto en otros momentos donde efectivamente ha fracasado y tenemos el ejemplo de las cabezas de ganado que en un momento fue desastroso. La pregunta es ¿por qué cree que motiva este tipo de acciones por parte del gobierno? ¿Es un ensañamiento? ¿Son viejos rencores? ¿Efectivamente creen que con esto van a bajar los precios? ¿Por dónde cree que pasa la decisión? Hay una mezcla de factores, y esa mezcla de factores en los que vos creo que nos nombraste bien. Primero, creo que hay un sesgo dogmático ideológico de un sector duro, si se quiere, del kirchnerismo más que responde a la vicepresidenta de la Nación, en donde esta medida se explica solo por eso, solo someter a un sector que signaron como el enemigo, y esa es una de las explicaciones. Y la otra explicación es medidas con ese discurso retórico de garantizar la mesa de los argentinos, cuando el problema de la mesa de los argentinos es la inflación, es la distorsión de precios relativos, sí, la pobreza y la falta de trabajo, es la pandemia. Por lo tanto, no van a tener éxito. Entonces, yo creo que hay un doble comando muy marcado entre el sector que responde al presidente de la Nación, que tiene una voluntad de diálogo un poco más marcada, más lógicos y racionales en su análisis, y un sector muy duro. Esta medida se le pusieron arriba del escritorio al ministro para que la firme la secretaria de Comercio Interior, a pedido de una de las cámaras de industrias procesadoras de carne, que vio afectadas sus intereses y así fue. Por lo tanto, toman una decisión unilateral sin consultar. Yo creo que el ministro Basterra tiene muy poco peso político y específico en las políticas agropecuarias, y esto creo que es la clara demostración. Es un soldado de la causa y no una persona que busca la mayor producción. En los discursos dicen que necesitamos generar divisas, que necesitamos generar verdadera movimiento de la rueda económica en el interior para que Argentina despegue. Bueno, van en la dirección contraria. Entonces, claramente, esa mezcla de esos dos factores, ¿no? Rotondo, buen día, Gasulla lo saluda. Usted Hola, ¿qué tal? Lo escuchaba atentamente, ¿no? Quedan 3 años de gobierno, seguramente la pelea con el campo o contra el campo o el sector agropecuario, agroexportador, continuará. Hay varios proyectos e ideas que tiene el kirchnerismo duro. ¿Cómo imagina esa convivencia? Porque usted imagina que vamos inexorablemente hacia un 2008 con exportadores agropecuarios que van a estar en las rutas, porque se habla de la reforma agraria, se habla de toma de tierra, se habla de un montón de proyectos que tienen que ver con las ideas de Grabois y del Instituto Patria, y van a ir por ustedes. Si esto es así como vos decís, indudablemente que la hipótesis de espiral de conflicto va a ir creciendo. Esto, como en el 2008,
se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Y si nosotros vamos a tener como respuesta a estas situaciones conflictivas todo esto que vos estás mencionando, mayor dogmatización, mayor sometimiento, mayor grado de búsqueda del enemigo necesario que tienen los populismos en un año electoral, y se ve que, bueno, tenemos todos los números sacados, nosotros que somos el enemigo a llamar siempre por el kirchnerismo, no hay duda que el conflicto va a ir estirándose y va a ir agravándose. Pero vuelvo a decirte, si nosotros creemos que las espadas del gobierno van a ser catopodis y algunas otras declaraciones antisonantes que dicen que a nosotros nada y que no se van a mover ni un centímetro, no hay duda que la reacción de los productores va a ser cada vez más grande. Ahora bien, si se logra hacer entender y el ala lógica del gobierno entiende las dinámicas que el sector está para poder ayudar y para que se lo deje producir, el escenario va a ser otro. Pero en manos de ellos está, nosotros no ejercemos el gobierno, sino que tratamos de producir en este país tan quimérico y tan coyuntural como es Argentina. Entonces la llave la tienen ellos para que el conflicto sea o no más duro. Ahora, Javier, con esta cortita termino. 3 años más con este tire y afloje, con este nivel de imprevisión, ¿le parece que es viable? No, absolutamente. Creo que si estamos en ese escenario, la situación no va a ser la adecuada y no va a ser viable este país. Creo que lamentablemente el populismo sin recursos no se puede hacer y hoy estamos diezmados. Hoy tenemos situaciones graves en Argentina que no exceden a nuestro sector, como bien nombraron ustedes, la pobreza, la situación económica de enorme cantidad de pymes destruidas en este periodo por el coronavirus y por las restricciones y demás. Creo que no hay mucho margen para que esta situación se torne insostenible. Por lo tanto, la hipótesis de sostener este tipo de políticas no creo que tenga mucha vida o muy largo plazo en el resto de los 3 años de este gobierno. Javier, le agradezco mucho la comunicación, le mando un abrazo y bueno, que todo se reencarrile, que lo necesitamos por ustedes y por las divisas y por todo el trabajo que hay detrás de la actividad agropecuaria. Ojalá así sea. Buenos días para todos, muchas gracias. Le mando un abrazo. Javier Rotondo, presidente Cartes, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Bueno, casi las 9:50 de la mañana. Marianita, los teléfonos para que la gente se siga comunicando con nosotros. Dale. 11 50 26 8 630 es el WhatsApp. 11 50 26 8 630, mensaje de audio, 20-30 segunditos. Doc, hasta que me senté acá estaba convencido que estábamos entrando en la segunda ola y de hecho vengo convencido. Está bien, ante su ausencia, ¿no? Lo cual me quitó a mi oráculo médico de enfrente, pero ¿en serio esta no es la segunda ola? No, de ninguna manera. Esta es la prolongación interminable de la primera ola, que intentamos sujetar, evitar, no sé qué intentaron, la verdad que no me acuerdo bien qué fue lo que nos dijeron, pero intentaban que no ocurriera y entonces aparecían, es decir, Argentina, vienen a estudiar el caso argentino porque... Claro, sí, éramos la envidia del mundo, de hecho. Vienen a ver cómo hicimos esto para evitar los casos. Acá estamos, 50.000 muertos. ¿Qué opinión le merece este intento de restricciones nocturnas, estos delirios que están pasando? No, son necesarios. El tema es así, ante la falta de una autoridad sanitaria que claramente comunique a la población de qué se trata, aparecen las restricciones impuestas por cada jefe local. Es cierto que la democracia es la democracia, es cierto que la democracia es un bien indispensable, es cierto que el federalismo es también una piedra fundamental, o la piedra fundamental de nuestro sistema democrático aquí en Argentina, pero es cierto que estamos en una pandemia, o no estamos en pandemia. Sí, claro. Entonces vos podés comprar cualquier cosa porque estamos en pandemia por compra directa, sin licitación, pero no podés pedirle al intendente de fulano de tal que haga lo mismo que hace el resto del país. La verdad que para mi gusto es un punto de vista errado. O estamos en pandemia y cualquier medida sanitaria, no demagógica, sanitaria, sirve para todo el mundo y se aplica en todo el mundo, o de lo contrario pasa esto. Tenemos cada vez más casos, cada vez más contagiados, cada vez más muertos concretamente, y la verdad es que no sigo sin entender cuál es la política sanitaria en este punto en particular, porque, vuelvo a repetir, todos somos demócratas, aunque a veces no parezca,
porque nos ponemos muy, frenéticos o muy enojados frente a una situación que no entendemos, pero en el fondo todos lo somos, y todos somos federalistas hasta que las consecuencias de serlo son más caras que las de no serlo. Me parece que acá falta autoridad sanitaria, falta imposición de medidas únicas en el país y no de acuerdo al lugar de cada, digamos, medidas básicas, después cada uno las adapta a sus circunstancias. Este es un punto. El otro punto es, estamos en el mundo del todo vale, y en realidad en medicina no puede, ese principio no existe. No es el mundo swingers que ustedes contaban. La medicina es un poco más serio que el mundo swingers. Y aquí no todo vale. Vale lo que se pueda demostrar, lo que se pueda repetir, lo que se pueda garantizar, hasta donde se pueda hacerlo, para la gente. Los médicos tenemos la capacidad de recetar, lo que técnicamente se llama off-label, fuera de prospecto. El medicamento tiene un prospecto, tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, etcétera, dosificación, presentaciones. Los médicos podemos indicar fuera de las indicaciones de ese prospecto, porque tenemos evidencia, pero eso es para un paciente, no como recomendación general. Yo puedo hacer un experimento, una prueba, con el paciente que tengo enfrente, que me parece que si recibe un poco más de dosis del medicamento que está tomando, o lo puedo combinar con otro, eso es parte del arte de la medicina. Ahora, si yo quiero hacer esto, quiero hacer de esta licencia que tenemos los médicos un hecho primario en salud pública, estoy equivocado. Porque para poder decirle a todo el mundo que la ivermectina sirve o no sirve, tengo que demostrarlo. Y no demostrarlo porque 4 delirantes aparezcan por televisión o por radio diciéndolo. Tengo que demostrarlo con papeles. Lo mismo que la vacuna rusa. Ayer leí un comunicado de prensa del Gamaleya, de su agencia de prensa aquí en Argentina y del Fondo Ruso de Inversión Directa, que decían que en las próximas semanas se van a publicar los resultados parciales de la fase 3. No incluye el tema de los mayores de 60 años, por ende en Argentina no podemos vacunar mayores de 60 años porque no hay vacuna para ellos, e incluye algunas limitaciones que yo no conozco bien porque no está publicado, y entonces ahora aparece la otra alternativa, peor todavía, que es, bueno, tratemos de ver si usamos una dosis y con esto tiramos adelante y evitamos qué. Ahora, doctor, ¿qué cambió, no? ¿Son cínicos, son mentirosos o son ineptos? Porque acá el colega Camilo Cagnacci me manda esta tapa de diarios. El 6 de noviembre la tapa era: Alberto dijo, podríamos vacunar 10 millones de personas en diciembre. Y daba a entender, o trascendía un diálogo con Putin por la compra de 25 millones de dosis de la Sputnik. Y hoy estamos con este raciocinio. No sé, creo que han vacunado 10.000 personas. ¿Cuántas se vacunaron? Se habla de 140.000 dosis repartidas. Yo creo que al presidente de la República le hacen decir cosas porque él no es médico, no tiene por qué saber esto, pero tiene un grupo de ineptos alrededor que le hacen decir cosas que realmente no creo que ni ellos mismos crean. Pero hay que darle algo al pueblo. Y yo solo quiero contarles esto, historia que conozco muy bien, porque la leí, porque la viví, porque la caminé. El Imperio Romano con pan y circo también cayó, en el 400 después de Cristo, más allá del pan, del circo, de 14.000 coliseos, etcétera, se fue a la mierda. De modo que las mentiras no duran mucho tiempo, no son sustentables, por eso son mentiras. Si fueran verdades, se sustentarían en hechos. Esto es así, de tal modo que esta historia de contarnos, relatarnos o darnos cuentos acerca de las vacunas, yo estoy seguro que muchos de los que apoyan y asesoran al presidente sabían que no iban a llegar las 10 millones de dosis antes del 30 de diciembre. Pero, y con esto termino, hay otra historia que está dando vueltas, que algún día contaremos con más detalle. Todo este grupo, casi todo el grupo de asesores del señor presidente de la República, infectólogos y compañía, hoy forman parte de algún proyecto de desarrollo, investigación, puesta en el mercado, etcétera, de vacunas. Todos. Y algunos hasta 2 o 3 proyectos. La Fundación Huésped tiene 3 proyectos de... La Fundación Huésped de SCAN. De Pelocan.
tiene 3 proyectos de ese señor que le decía al presidente, el virus viaja con nosotros. Que reapareció Can, con algunas declaraciones. Y la hija también. Y la Sí, hija sí, también. por supuesto, tienen que aparecer. ¿Por qué se van a ir? Bueno, tiene creo que 2 o 3 protocolos de investigación, después hay hasta un personaje que es el presidente de una sociedad científica muy importante que trabaja en asociación con Can. Hay toda una red de infectólogos que están haciendo negocios muy interesantes. No digo que sean non santos. Bueno, el macrismo no digo se que sean hablaba non de santos. conflicto de intereses, ¿no? El kirchnerismo denunciaba por cada El cosa macrismo, conflicto de intereses. el macrismo ha hecho tanta estupidez también en salud que no sé, el día que yo pueda contar, escribir en algún lugar las estupideces que hizo Mauricio Macri con la salud pública, creo que va a superar cualquier conocimiento que hoy tiene la gente. Pero bueno, vamos a estos. Lo cierto es que hay mucha gente haciendo muchos negocios, de muchos millones de dólares. Es más, hay hasta un investigador que se tuvo que enfermar 2 veces de COVID para convencer a la gente que fuera voluntaria de una vacuna, y fue tapa de los diarios. Hermano, Bueno, un poco de decencia, ¿no? Digo, yo a lo mejor estoy viejo y pretendo cosas que ya no se usan, pero un poco de decencia, un poco de decoro. Ya hace algunas décadas se decía, ¿no? En Argentina no trabaja el que no quiere, ¿no? Marianita, los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros. Dale. 11 50 26 8 630. WhatsApp 11 50 26 8 630. Rubén, 1 minuto y medio tuyo, dale. Bueno, vamos a aprovechar para hablar de Racing entonces, que ya tiene a su manager. Ayer fue presentado, hoy va a ser a las 12:30 una presentación en conferencia de prensa. Como se hablaba, Rubén Capri, el mago, va a ser el reemplazante de ese me Diego acuerdo, Milito. lo he visto jugar en la cancha incluso. Sí, bueno, con la ayuda de Claudio Duda, que va a estar más enfocado el trabajo de Duda en los juveniles de Racing. La idea del técnico, ayer me contaron me dijeron, parece descabellada, pero no lo es tanto. Quieren a los mellizos. Guillermo tiene a su hijo estudiando en Estados Unidos, tiene que esperar que termine el ciclo escolar. La idea sería que, como este va a ser un campeonato de transición, a alguien se le ocurrió decirle, che, y si viene Gustavo los primeros meses, y cuando termina lo que Guillermo está haciendo con su hijo en Estados Unidos, se suma más adelante al cuerpo técnico. No lo descartes, me dijo, no lo descartes, no es descabellado, pero hay que ver cómo lo tratan de amoldar en caso de que se llegue a hacer. Más nombres, los que están dando vueltas, pero por ejemplo, ayer la Vallencia hablaba, ayer me dijeron, no, olvídate. Así que vamos a ver qué decide Capria, que va a ser él quien elija al técnico. Dale, después me contás lo que pasó en San Lorenzo, Sí. en el vestuario de San Lorenzo. 10 en punto de la mañana, tenemos encima el rotativo del área de Radio Rivadavia, dale. 15 minutos, Luisito. Bueno, lo que te decía Manu anteriormente, ¿no? El kirchnerismo le sumó presión a Alberto Fernández con esta solicitada, hablando de Amado Vudú, persecución política, lawfare. Quieren una solución política. Hace tiempo en un Zoom, en Navidad, estaba el intelectual K, Luis Alberto Quevedo, todos los que estudiamos en la UBA lo tuvimos a Quevedo y la verdad que lo admirábamos en algún momento. Hoy se ha vuelto un militante kirchnerista, decía causas políticas, solución política. Pero ¿quiénes fueron los que firmaron esta solicitada? Hay 5.000 firmas, 5.000 juntaron. Vos dirás, bueno, muchos de ellos son desconocidos, pero otros que no lo son. Está Lula da Silva, expresidente brasileño, está Dilma Rousseff, está Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo de Paraguay, también está la agrupación Justicia Legítima, pero hay varios integrantes del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual ahí hay una contradicción. ¿A quién responden, Alberto o a Cristina? Está desde el nuevo titular de Vivienda, el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pasando por Aníbal Fernández, quien está en yacimientos carboníferos Río Turbio, a la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, está Hugo Moyano, está la interna de los medios kirchneristas, firman todos, porque está Víctor Santamaría, a Roberto Navarro. Después te voy a contar, la interna está muy caliente con el tema mediático, se están acusando de colaboracionistas del macrismo entre ambos, Navarro con el titular del diario de Página 12 y referente del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, está Evoy de Bonafini, está Jaime, está Julio De Vido, está Carlos Heller, está Luana Volnovich, la titular del PAMI,
Está también Leopoldo Moró, Eduardo Valdés, Leandro Santoro, que a veces tiene ideas bastante racionales, pero firma esta solicitada. Y está un juez. Está el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, firmando también la solicitada diciendo que Vudú es un preso político. Fuerte, ¿no? Que esté también firmando una solicitada un juez federal que investiga causas que tienen que ver con la corrupción o el espionaje, que firme una solicitada diciendo Vudú es un preso político. Ahora, me nombraste a Ferraresi, el ministro de Hábitat. Se conoció su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde declaró 40 millones de pesos de patrimonio, 18 millones de pesos, 18 millones y medio en inmuebles, 6 millones 100 en dinero en efectivo, 890.500 pesos en empresas, 13.900.000 en inversiones financieras y un crédito de 243.554 pesos, un crédito a su favor, ¿no? De alguien que le debe plata. Así que bueno, es el ministro más rico del Gabinete Nacional. Sí, bueno, todo un dato, una ¿no? Investigación de Infobae que no quiso responder Ferraresi, no quiso responder a la consulta de Mariel Fitzpatrick. Bueno, pues lo presentó él. Sí, pero no quiso responder a cómo tenía ese dinero. Le gana a Matías Lamens, pero bueno, Lamens viene de la actividad empresaria, podríamos decir. Ferraresi, que yo sepa, no. Siempre trabajó en lo público. Y hace un montón de años que es intendente de Avellaneda, así que como que era intendente de Avellaneda. Reemplazó a Cacho Álvarez cuando se Claro. fue a trabajar con Scioli a la provincia. Claro. Ahí retomó y después ganó elecciones. Bueno, les va bien, ¿no? Eso es lo importante. Pero tiene 3 empresas ahora Ferraresi. Sí, que no están identificadas en la declaración jurada. No se sabe bien cuáles son ni a qué se dedican. Pero bueno, es así. Es la Argentina que padecemos todos los días, es esta, ¿no? Ministros ricos y si se lo ganó en buena ley, por supuesto que está muy bien. Otro tema, Luisito, vos sabés que los mensajes, vale, en el pase hablábamos de, bueno, vos contaste que estuviste paseando por el conurbano y viste un poco la miseria y si se quiere, el enojo de la gente o el límite de la gente que está llegando el límite de la gente se está empezando a conocer ahora, ¿no? Con la falta de laburo, con la heladera que nunca se llenó, con el asado que nunca apareció. Ahora, fíjate que casi todos los mensajes de la gente fue con bronca por ese tema, ¿no? Por la miseria que hay y que evidentemente o no están contando o no le están prestando atención. Nosotros, bueno, por supuesto acá lo nombramos todos los días, pero qué difícil es lo que uno cuenta, ir hacia determinados lugares y verlo, ¿no? En persona. Te debes haber quedado impactado. Porque hay una cosa que hay una doble vara, ¿no? Sobre todo se ve en los medios de comunicación, en el periodismo. Durante los años de Macri, a mí me tocó trabajar 2 años en un magazine por la tarde. Todos los días teníamos que cubrir un hecho de inseguridad o un hecho de pobreza. La familia que no llega a fin de mes, el nuevo indigente. Y eso hoy los magazines de la tarde, por lo general, es cierto que la pandemia, el COVID, lo tapó todo. Pero no se trata tanto y no se ve tanto el tema pobreza, marginalidad en los magazines de actualidad. No, y Vos aparte podés verlo en los programas políticos por la noche, pero no tanto la historia de vida, el drama. Y la verdad que el drama sigue existiendo y ha aumentado. Y mucho empleado público que hizo campaña por Alberto Fernández se pregunta, y me consta porque tengo varios amigos en el Estado, que dicen, ¿cómo puede ser? ¿Yo apoyé esto? Me dieron el 7% de aumento. Pero aparte, hay un montón de empleados públicos, y ni hablar en los municipios, que son los empleados públicos peores pagos, si se quiere, donde los sueldos son de 15.000 pesos. O sea, Sobre donde todo el empleado público tercerizado, el que es exactamente seguridad, limpieza, que no han tenido un aumento y que pierden. Pero digo, en muchos lugares, constantemente. incluso teniendo trabajo, incluso habiendo cobrado todos los meses, pasan hambre. Porque, bueno, hoy hablábamos de la inflación, de los precios, de la falta de laburo. Incluso teniendo laburo en Argentina, hoy pasás hambre.
Es realmente impresionante lo que han hecho con la Argentina. No este gobierno, digamos, la pandemia o la cuarentena ha terminado de devastar a la Argentina, pero digo, lo que han hecho a través de las décadas con la Argentina es impresionante. Bueno, y eso con el asistencialismo, con la ayuda de la comida, ¿no? Que a veces no alcanza, entonces hay que repartirla para el almuerzo, para la cena. ¿Será esa la modalidad que quieren hacer con las vacunas, doctor? Como no alcanzan, las repartimos de esta manera. Debe ser la misma filosofía. O vamos a usar ivermectina sin evidencias, total. Doc, justo eso le quería preguntar. Cuénteme qué es la ivermectina y por qué hay tantas sospechas sobre que detrás de la ivermectina pasan cosas raras. La ivermectina es un antiparasitario de uso humano y veterinario y humano en ese orden. Es un producto muy noble, muy viejo, muy antiguo, muy seguro, en dosis adecuadas y con las indicaciones pertinentes. Esto, voy a terminar un segundo, vuelvo atrás un segundo con el tema de las vacunas, porque hay una amiga, la doctora Kotler del Hospital Austral, me acaba de escribir y me dice, no, esto de dar una sola dosis de vacuna es como si yo a vos te prescribo amoxicilina, amoxidal, y te digo, mira, en lugar de tomar 3 por día, toma 1 por día porque no me alcanza. Claro, pero eso no va a controlar la infección. Bueno, pero igual toma 1 por día. En vez de completar la semana o los 10 días, toma 5. Vemos. La verdad es que es el mismo concepto, el mismo error de concepto. Pero bueno, vuelvo a ivermectina. Un producto muy conocido en el mercado veterinario, sobre todo en el hombre se trata de la oncocercosis. Digamos, algunas en Estados Unidos lo usan mucho para el tratamiento de la sarna, de enfermedades parasitarias, ectoparasitarias. Se usa mucho en el mundo, es muy segura. Para esas indicaciones, para esa gente y con esa dosis. Las dosis se miden en microgramos por kilo de peso, no en miligramos por kilo de peso como aparece en algunos diarios. Detrás de ivermectina no hay nada raro en términos de la industria farmacéutica, porque yo escuché muchas versiones. No, la industria farmacéutica formal, las corporaciones no quieren. No, la ivermectina es de las corporaciones. No sé si te queda claro. La ivermectina es de las corporaciones. De hecho, el producto más vendido en Argentina es del grupo farmacéutico más importante del país. Las investigaciones las hizo el grupo farmacéutico más importante del país, que es el grupo que lidera Hugo Sigman. De tal modo que no hay una conspiración de la industria farmacéutica formal para que no se venda ivermectina. No, la ivermectina es de la industria farmacéutica formal. Y no es que dejan de venderla porque es más barata. Esto es un concepto que a nadie que tenga una empresa le cabe en la cabeza. Yo tengo un producto que se vende mucho, pero no lo vendo porque es más barato. Esto es una estupidez. Digamos, desde el punto de vista conspirativo, esta conspiración no existe. Acá lo que existe es esta conspiración de corporaciones que bloquean un producto porque les puede perjudicar. No, el producto la ivermectina es de las corporaciones. Primer punto aclarado. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo? Clarísimo. Entonces, ivermectina es del grupo Sigman, entre otros, o de Casará. Alguien puede decir que son laboratorios marginales. No, son el core de la industria farmacéutica nacional e internacional. Motivo por el cual esta conspiración de lo que pasa es que No, eso no existe. Eso es fantasía. Lo que sí existe es la conspiración de los idiotas. Esa existe en todos los ámbitos. Bueno, pero acá, en algún lugar de la medicina, también hay gente rara. Gente que pasó desapercibida y se lamenta porque haya ocurrido esto, y entonces intentan esta cosa de pandemia de sobresalir y de resaltar, indicando cosas que no tienen ninguna indicación, sugiriendo que sirven para cosas que no se pueden demostrar que sirvan. Pero claro, con un gobierno que avala casi todo, está claro que... Bueno, debo recibir en este punto, y por eso quería hablar con él, pero evidentemente no nos atiende, que el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires se ha puesto en una posición firme en cuanto a esto, y se ha puesto en una posición firme en cuanto a 2 o 3 cosas que me gustaría hablar con él, pero Goyan, insisto, parece que no nos atiende. Entonces, sería interesante que nos cuente cuál es su posición. Ivermectina sirve para el tratamiento de las parasitosis y ha demostrado, para no dejarlo afuera, ha demostrado en trabajos de investigación hechos en Australia, que es un muy buen antiviral, un buen viricida, muy buen antiviral,
in vitro, digamos, en una placa de laboratorio, en una placa de vidrio. In vitro significa en placa de vidrio. Pones los bichos, virus y bacterias, o lo que quieras, virus en este caso, en una placa de Pyrex, una placa de Petri, le echás ivermectina. Esto lo cuento así groseramente, pero no es así, pero de todas formas, para que la gente entienda, le echás ivermectina y los virus no crecen. Es mucho más sofisticado que esto. Sí, me imagino. Pido disculpas por este mamarracho que estoy diciendo, pero es mucho más sofisticado, pero es así, en última instancia es así. Ahora te doy la nota. El punto es que la concentración de ivermectina que se utilizó para lograr este efecto antiviral en los tejidos, en las placas de laboratorio in vitro, repito, es 10 veces la que el ser humano ha recibido hasta ahora. Entonces, la primera de las preguntas que uno se hace es, ¿esta dosis que se usó en el laboratorio es tóxica para la gente o es tolerable para la gente? Bueno, esto queremos saber. Cuando se hagan los estudios de investigación, veremos qué pasa. 10 y 18. 10 y 38 de la mañana, Marianita, los teléfonos para que la gente nos deje su mensaje. Dale. 11 50 26 8630, el WhatsApp 11 50 26 8630. Rubén Santos, escándalo en San Lorenzo. Sí, todo mal para Tinelli, Lamens y compañía. Lo primero que hay que decir que Mariano Soso, el técnico rosarino, va a dejar de ser el entrenador de San Lorenzo. Están esperando que tenga un gesto y renuncie. Si no renuncia, lo van a llamar y le van a comunicar que no va a continuar en el cargo. Pero a eso hay que sumarle que ayer San Lorenzo perdió feo con Banfield. Banfield es el finalista de la Copa, va a jugar con Boca el domingo a las 10 de la noche en San Juan, para ver quién se queda con la Copa Diego Maradona. 4-1 perdió San Lorenzo y se armó toletón en el vestuario. Estas cosas se saben, las quieren esconder, pero se terminan sabiendo. Los hermanitos Romero... Siempre hay alguien que cuenta, ¿no? Siempre hay alguien que cuenta. Los hermanos Romero parece que no terminaron de caer bien en el grupo, ya con sus ínfulas del principio, de traer su propio personal, su propio fisioterapeuta. Tuvieron problemas con el técnico anterior, porque un día el papá de ellos se metió a la cancha y se sentó en el banco de suplente, a ver la práctica desde el banco de suplente, cosa que enardeció al técnico de ese momento. Bueno, siempre tuvieron algunos roces. Ayer parece que Monetti, el arquero, le recriminó alguna jugada del partido a Ángel y parece que voló una piña. Se agarra una piña. Bueno. Y bueno, saltó un pibito de 21 años que se llama Gatoni, que es de las inferiores. Bueno, ¿cómo terminó? Los hermanos se tuvieron que ir solos en un auto sin bañarse. Y el resto del plantel se fue en el micro como corresponde habitualmente. Terminó muy mal el ciclo de Mariano Soso. No se sabe qué va a pasar con la Secretaría Técnica. También la van a evaluar. Y van a seguir con la limpieza de jugadores. Ya se fueron algunos. Y me parece que se van a ir más porque el presupuesto está súper saturado, me cuentan en San Lorenzo, así que van a intentar achicar gastos. Sumale ahora que va a tener que salir a buscar técnico. Bueno, como todos, ¿no? Un día vamos a hablar de la situación financiera de los equipos, que hasta los grandes están complicados. Dale. Bueno, el otro día tuve que irme a hacer un trámite al microcentro y... bueno, como no se puede entrar con el auto, yo pensaba que no se podía entrar con el auto en determinado horario, dejé el auto del lado de la 9 de julio que se puede estacionar, que se puede transitar sin el permiso, y fui caminando hasta el pleno corazón de microcentro a hacer el trámite que tenía que hacer. Y la verdad es que es desolador ver el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Yo no había ido, en muchos meses no había ido, y es realmente impresionante. O sea, hay cuadras donde no hay un solo local abierto. Y por este tema quería hablar tenemos en comunicación a Rafael Fagenblatt, vicepresidente de la Asociación Amigos de la Calle Florida. Rafael, buen día, ¿cómo estás? Manuel Adorni te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Encantado. Rafael, desolador, al menos lo que vi yo, las cuadras que caminé por el microcentro, es impresionante lo que ha pasado en un microcentro que hasta hace un año no se podía caminar, y la verdad que lo que cambió el panorama es increíble. La verdad que quedé sorprendido. Sí, bueno, lo que vos viste es una postal de lo que está pasando día a día. Obviamente en gran parte el 70-80% de los comercios que estábamos acá dependíamos muchísimo del turismo, más obviamente todo lo que es oficinas, ¿no? Y todo eso. Y de repente, bueno, entre el home office y las fronteras cerradas totalmente, obviamente fueron un combo letal que
bueno, que se han llevado puestos a infinidad de comercios, puestos de trabajo. La verdad que es desolador la imagen que estamos viendo todos los días. ¿Qué porcentaje de locales cerraron sobre la calle Florida? Mira, en la calle Florida estamos en el último relevamiento, estábamos entre 250 y 280. Tengamos en cuenta que es una peatonal que tiene una traza de tan solo 10 cuadras, ¿no? Que nace ahí en, claro, sí, en Rivadavia. Impresionante. Y termina, exacto, en Plaza San Martín. Así que, y ni que hablar también, sumado a todas las ausencias, ¿no? Las calles perpendiculares, y Tucumán, Viamonte, Sarmiento. Bueno, la verdad que es tremendo. Sí, la Valle, ¿no? La Valle. La Valle, sí, tal cual. Ahora, Rafael, vos me decías que cerraron 280 locales, de un total de ¿cuántos hay en la calle Florida? 280 solo sobre la peatonal Florida. Y estamos en alrededor, si contamos los de las galerías también, estaríamos alrededor de 400, y con los locales de galería y todos estamos alrededor de 1.500 locales, y algunos que ya estaban vacíos, es decir, que claro, hoy tenemos te diría un 35-40% de locales desocupados. Ahora la pregunta acá es si creen que en algún momento, pasada la pandemia, si es que, bueno, en algún momento pasará esto, ¿no? ¿Crees que la calle Florida va a volver a ser lo que fue, o crees que esta situación llegó para quedarse y vamos a tardar muchísimos años en volver a ver una calle Florida atestada de gente y de locales abiertos? Lamentablemente, si bien te digo, cuando pudimos reabrir los locales, aunque sea en forma parcial, el día 3 de agosto, uno siempre tenía la esperanza de que, bueno, esto iba a tener una recuperación en un mediano, digamos, en un plazo mediano o corto o mediano plazo. Pero hoy la verdad que la recuperación de Florida la ves cada vez más lejana. El día viernes tuve la suerte de venderle a un paracaidista, un español que había venido un argentino que está viviendo en España hace 30 años, y me cuenta que vino acá, estaba con la hija, y decidió traerla a conocer el microcentro porque estaban parando en un hotel de Recoleta, y entre que no hay nadie, bingo, estaba cruzando la 9 de julio y dos tipos en moto le arrancaron una cadenita y le dejaban todo marcado el cuello. Es decir, entre la falta de presencia policial, no hay gente, creo que la verdad que el panorama es muy feo. Rafael, buen día, Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? Encantado. ¿Cómo estás? Igualmente. El nivel de facturación, ¿cuánto ha disminuido entre los locales que han logrado sobrevivir a esta crisis? Y después, los rubros de los locales que se cerraron, ¿cuáles son? Mirá, a ver, yo en mi caso particular estoy en Florida el 600, entre Viamonte y Tucumán, justo enfrente de Zara. Tengo un negocio de ropa de cuero y marroquinería. Siempre históricamente fue un rubro que obviamente tuvimos un porcentaje muy importante de nuestra clientela en el turismo. Claro. Y bueno, pero también obviamente trabajamos con el público local. Y hoy te diría que no llegamos a un 15% de la facturación de febrero inclusive, ¿no? Porque pintaba un año relativamente bueno para nosotros y bueno. ¿Y cuánto te tuviste que endeudar? Porque si facturás un 15%, me imagino que los costos siguen siendo los mismos o han aumentado o tienen ayuda del Estado. A ver, sí, mira, ya no quiero ni hacer la cuenta de, en su momento, yo tengo empleados muchos años, no decidí aguantar, no cerrar las puertas. Llevo puesto muchísima plata en estos meses, muchísima plata. Algunos dueños de locales, por suerte, no es que se han solidarizado con nosotros, sino que, el que tiene un poquito de sentido común y de criterio, como tengo la suerte, por ejemplo, los propietarios de mi local, bueno, yo hasta agosto venía pagando un 50% del alquiler. Ya en agosto le dije hasta acá llego porque todo lo que vengo pagando claramente no sale de la venta sino de los ahorros. Bueno, nos pusimos de acuerdo por el tema de los gastos y estamos alrededor, hicimos un acuerdo de un 25-30% de septiembre a diciembre, que ahora tenemos que juntarnos nuevamente a hablar,
hay muchos propietarios que no lo entendieron así, los inquilinos se han ido y tienen los locales vacíos y los van a tener, creo yo, por mucho tiempo. Así que lamentablemente no creo que las perspectivas sean muy buenas. Sí, obviamente llevo puesto, como te decía, fortuna, porque el personal no lo tiene. Tuvimos la ayuda del Estado hasta hace unos meses del ATP, pero bueno, imagínate que claramente es un paliativo que es mínimo, ¿no? Pero nada. Y en cuanto a los rubros, te diría, bueno, gastronómico fue terrible porque al no estar los turistas ni la gente que venía de oficinas comía al mediodía, y todos los rubros que están relacionados con turismo en forma directa, ¿no? Talabarterías, marroquinerías, zapaterías, inclusive locales de ropa, bueno, todas las agencias de turismo receptivo, de los locales que vendían los shows de tango para los turistas. No, la verdad que es una sangría y nada, lamentablemente, si bien uno tenía una esperanza, pasan los meses, pasan los días, las semanas y no ves que haya una luz en el túnel, porque nada, digamos, la solución no llega. Lo de las vacunas, se hace toda una fiesta por 300.000 vacunas y de repente en un país vecino, como cruzando la frontera, digamos, en Chile, digamos, que son mucho menos habitantes, llegaron 20 millones de dosis de los Pfizer, Sí, aparte para vacunar a 10 millones de personas, y acá se hace todo un circo por 300.000 vacunas cuando somos 45 millones de habitantes, y es como que nada. Ahora, en promedio tenemos para 5 años, ¿no? Para vacunar a toda la población. Rafael, lo cierto es que si bien por ahí negocios como el tuyo dependen del turismo, lo que me impactó ver fue los pequeños locales de comida, que supongo que vivirían al día, todos con los carteles de alquiler, o sea, esa gente que no vuelve más, porque aparte el problema que tienen en esa zona es que hay mucha gente que trabaja en oficina que tal vez no vuelva nunca más a la oficina, porque el home office ha transformado la forma de trabajar, o sea que hay que ver también, más allá de que todo vuelva a la normalidad y que mañana haya desaparecido la pandemia, es bueno, las formas de trabajar, cómo van a impactar también en la zona, ¿no? No, de hecho yo creo que el home office llegó para quedarse, es decir, hubo una mutación en el modelo de trabajo, obviamente a muchas de las empresas le ha servido y bueno, en todas las oficinas, un montón de oficinas cerradas, obviamente como decís vos, un montón, como te dije yo en principio, ¿no? Un montón de locales dedicados a la gastronomía, que el 80-90% de su facturación dependía, digamos, de los empleados que venían al microcentro a trabajar y que hoy claramente no están. Así que, y como decís vos, la realidad es que tampoco creo que vuelvan. Si vuelve va a ser en un porcentaje muy inferior al que estábamos acostumbrados. Rafael, te agradezco mucho la comunicación y bueno, lo mejor para lo que viene. Por favor, gracias a ustedes, gracias por el contacto y a disposición cuando gusten. Buen año. Un abrazo grande. Rafael Un abrazo. Fajgenblatt, vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Calle Florida. Dale. Doc, ¿qué le podemos decir a la gente, a la persona que preguntó sobre la Sputnik? No, ¿Por qué la no. Sputnik preguntó, no? Y no tengo, otras. No tengo la menor idea. La verdad que puedo especular, si ustedes quieren, varias horas seguidas, pero la verdad que se van a aburrir mucho. No sé por qué se compró la Sputnik. Sé que la Sputnik, estaba revisando recién en el comunicado de prensa que me llegó de la Sputnik, del Fondo Directo de Inversión Rusa, que nos cuentan que está aprobada en Bielorrusia, en Argelia, en Bolivia y en un par de países africanos. Y Argentina, Bolivia, en Sudamérica. Yo el otro día hablé con el ministro de Salud del Ecuador, con el doctor Juan Carlos Ceballos, que fue ministro. ¿Ustedes recuerdan cuando Guayaquil tuvo esas imágenes de gente muriendo en la calle? Claro. Al principio, ¿no? En marzo, fines de marzo. El presidente Lenín Moreno echó a empujones a su ministra de Salud en la mitad de la crisis y puso al tipo más calificado de la medicina ecuatoriana, que es un epidemiólogo, cardiólogo, formado en el exterior, etcétera, con mucho posgrado, mucha información, y el tipo revirtió la historia. Y hoy Ecuador vacuna con Pfizer. Y dijo textualmente el sábado de la noche en el programa que tenemos en A24 sobre coronavirus, que va a las 8 de la noche, dijo textualmente: yo a mi población, estamos hablando de Ecuador, yo a mi población nunca le daría la Sputnik. Epidemiólogo del CDC de Estados Unidos, egresado como cardiólogo, un máster de cardiología en la Universidad de Padua.
recibido con honores, sanitarista y hoy ministro de Salud de Ecuador. Ahora, Doc, en cuestiones de logística, si hubiésemos querido, ¿hoy podríamos estar vacunando con Pfizer y no con Sputnik? ¿O no estaba dentro de las posibilidades de Argentina? Podríamos estar vacunando con las vacunas que están disponibles en el mercado, salvo Moderna, que también apareció por allí una información sobre que Moderna podría llegar a la Argentina. Moderna tiene un tema de producción, la vacuna norteamericana. Primero la produce el gobierno americano junto con un laboratorio americano. Segundo, tiene un tema de producción, de escala de producción. Y tercero, tiene compromiso con Estados Unidos. La vacuna fue pagada por el gobierno americano, pagado por el pueblo americano y tiene que ser aplicada al pueblo americano. Claro. ¿Por qué se la van a vender a otros si faltan en Estados Unidos? Y después se la vendrán en Europa, cosa que ya ha ocurrido. Pero a Sudamérica y a la Argentina, esa información que apareció hoy o ayer, creo, en algún medio online, la verdad es que yo no sé dónde sacan la información. Bueno, igual creo que la respuesta está clara y es que efectivamente el Sputnik está acá porque elegimos que esté acá, ¿no? Y no elegimos otra vacuna. 11 en punto de la mañana, nos vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia, dale. 11, 4 minutos y bueno, hoy se cumplen 25 años de uno de los grandes del humor nacional, de Tato Bores, de su desaparición física. Y no quería alguien tan que habiendo pasado tantos años de su desaparición y tantos años de sus grandes monólogos, no quería que se vaya el día sin recordarlo con uno de ellos, o al menos uno de los que más recuerdo yo. Escuchen. Algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Bueno, hay muchos monólogos buenos, ¿no? de Tato Bores, pero la verdad es que en definitiva lo que marca acá Tato, y esto lo debe haber dicho hace 30 años atrás, este debe haber sido un monólogo de los 90, la verdad es que qué diferente hubiese sido la historia si no nos hubiesen tocado las clases de dirigentes políticos que nos tocaron a través de las décadas, ¿no? Es como que siempre está vigente, ¿no? Parece ser actual. Sí, lo es hubiera siempre hecho actual. ayer. Y si es siempre actual es porque los que no cambiamos somos nosotros, ¿no? Y por lo que los que venimos repitiendo los argentinos tenemos el particular concepto de que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos. Y la verdad es que mientras que sigamos haciendo las cosas mal, los resultados siempre van a ser malos. Damos vuelta a la página y para hablar de cosas que hemos hecho mal a través de los años, vamos a hablar con Daniel Artán, economista, jefe de Fiel. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Manuel Adorni te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Manuel? Daniel, ¿hace cuánto que se hacen las cosas mal en la Argentina? Y no sé poner una fecha, pero hace décadas. No aprendemos más, ¿eh? De materia económica, ¿no? Sí, por supuesto, en materia económica. Yo creo que nosotros, como sociedad, porque esto trasciende a algún partido político o a algún gobierno en particular, hemos demostrado tener una adicción a los déficits fiscal, que en un país que, bueno, no tiene forma de financiar eso colocando deuda en el mercado local por sumas importantes, termina o endeudándose en el exterior, lo cual cuando se corta ese chorro de plata te genera un lío cambiario, o termina financiándolo con inflación, y Argentina debe estar entre los países que en los últimos 60 o 70 años debe estar en el top 5, digamos, de los países con más inflación acumulada en la historia. Y después yo creo que hay cuestiones estructurales también, es un enamoramiento de un Estado grande, un enamoramiento de una economía cerrada y poco competitiva, un enamoramiento de una economía bastante de lobbies y de corporaciones, con cuestiones de organización de mercados o de determinadas protecciones sociales que no se ven. Y después yo creo que hay una gran paradoja, ¿no? Porque tenés una parte de los políticos y de los analistas que creen en una mayor intervención del Estado, pero después se preocupan muy poco porque el Estado funcione eficazmente, ¿no? Entonces, nada más que el episodio reciente del INADI es un ejemplo. O sea, uno no contrata empleados en el sector público en función de cómo se le ocurre
al titular de un organismo de turno. Supuestamente tiene que haber una carrera administrativa, gente que tenga... sí, menos por un problema con una empleada doméstica, ¿no? Menos aún. Eso ya por ahí es delictivo, pero estoy hablando que parecía normal que uno nombrara empleados en un organismo del Estado, y no es normal en otros países, no es que uno entra al Estado cuando, o sea, por lo menos en los países desarrollados hay todo un proceso, y después, bueno, hay cierto desprecio por las cuestiones técnicas, ¿no? Que por ahí en este gobierno se ha potenciado, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ni siquiera protegen a su equipo económico. El ministro se la pasa hablando de que hay que aumentar las exportaciones para que eso ayude a mejorar, que el programa o que la economía pueda entrar en un sendero sustentable, y después prohíben las exportaciones de maíz, más allá de que aparentemente por ahí van a dar vuelta una parte de esa medida. Entonces, como que hay una parte de la política argentina que, no sé, que se ha quedado en el tiempo, que añora esas medidas de vivir con lo nuestro, de economías súper cerradas, que la verdad hubo, si querés, al principio de la pandemia, una apuesta por parte del oficialismo, hubo mucha gente que lo ha dicho abiertamente, acá la globalización se va a terminar. Bueno, no se va a terminar, de hecho, probablemente vuelva potenciada, digamos. O sea, confunden cosas, confunden sus preferencias con lo que creen que pasa en el mundo, en el resto del mundo, como que el resto del mundo se va a adaptar a las preferencias de el gobierno, de la coalición que nos gobierna, y eso no va a ocurrir. El resto del mundo tiene discusiones, eventualmente podrás tener más impuestos a partir de la discusión de desigualdad que hay, pero no vas a cambiar la forma en que el mundo funciona de un día para otro, digamos, o por lo menos a raíz de una pandemia. Entonces yo creo que hay una lectura siempre equivocada de lo que funciona en el resto del mundo y de lo que puede funcionar en un país como la Argentina. Bueno, de hecho acá... En ese ambiente hay un montón de tipos que se favorecen y por lo tanto terminan tomando medidas y que obviamente algunos pierden. O sea, no sé, Pablo, me ibas a preguntar algo. No, digo, la propia vicepresidenta de la Nación dijo que en Argentina mueren las teorías económicas, ¿no? Así que, bueno, en realidad partiendo de eso... No estaríamos como estamos, ¿no? Claro, pero ahora... Tenés incoherencias de todo tipo, ¿no? Porque yo digo, a ver, el argumento para prohibir o poner retenciones o prohibir exportaciones fue el argumento de defender la mesa de los argentinos, ¿no es cierto? Ahora parece que cuando llega la ropa, los celulares, ahí el bienestar de los argentinos no importa si lo pagas más caro que en el resto del mundo. Entonces, no sé, es como que hay un discurso que tratan de poner un título para hacer una cuestión, darle una justificación a una cosa que ya, pero bueno, ya. Ahora, Daniel, ahí creo que te moviste porque te perdí un poco. Lo que vos venís describiendo de errores históricos, de problemas estructurales, digo, no hay nada que uno, perdón, te traslado la inquietud a vos. Digo, ¿ves algo de lo que haya o de algún camino que esté tomando el gobierno que en este 2021 puedan aplicarse algunos cambios en virtud de cambiar esta decadencia eterna? ¿O crees que esto indefectiblemente va a seguir así y bueno, y el vamos viendo va a primar? Ya, yo creo que me parece que esto va a ser el vamos viendo, sobre todo por un año electoral, ¿no es cierto? Pero lo que hubo es una señal desde el equipo económico que pretendían gradualmente ir nivelando las cuentas fiscales, que vamos al principio de nuestra conversación, es uno de los problemas, me parece, que ha tenido Argentina. Lamentablemente me parece que lo van a hacer con mayor presión tributaria y no acomodando los niveles de gasto, pero hasta eso está en duda ahora, si realmente van a poder avanzar en una consolidación fiscal que sea consistente con lo que pueden obtener de financiamiento no inflacionario, digamos, o no monetario. Lo que pasa que, Daniel, el presupuesto 2021, ellos mismos te dicen que van a tener un déficit del 4,5% del producto, sin tener en cuenta que en el 2021 iba a haber COVID. O sea, a esto hay que sumarle, en tal caso, las ayudas sociales y el exceso de gasto que venga a partir de esta segunda o tercera ola, bueno, del panorama que nos enfrentemos. De la plata, ¿no? De las tarifas, por ejemplo. Pero también es cierto que el punto de partida va a ser mejor del que calculaban en el presupuesto, porque el año pasado todavía no tenemos el dato de diciembre, pero el déficit no va a ser 8 puntos del PBI como estaba previsto en el presupuesto, sino que va a andar en alrededor de 7, quizás hasta incluso un poco menos. Entonces, es como que tenés un punto de partida que es un poco mejor.
Ahora, yo he escrito sobre esto, que el 4 y pico, 4,2, que aparece ahí para el sector público no financiero nacional, es demasiado alto, porque eso suponía que ibas a poder financiar 60% con emisión monetaria, después cambiaron la proporción, iba a ser 60% con deuda. Yo veo muy cuesta arriba que puedan colocar deuda por arriba de lo que vence en 2,5 puntos del PBI, que la emisión se limite a 1,5. Me parece que es un poco la discusión que hay con el fondo, de que el fondo está más en la línea de que el déficit fiscal para este año sea 3 puntos antes de intereses, no sé qué, después que sumar los intereses. Eso es un poquito más coherente con el intento de evitar una disparada de la inflación, que va a ser mayor que la del año pasado. Yo no veo ninguna posibilidad de que cumplan con el 29% de inflación del presupuesto. Daniel, buen día, Luis Gasulla te saluda. Justamente eso te quería preguntar. ¿Qué panorama observás para este año en materia inflacionaria? Bueno, ahí el punto de partida, al revés de lo que te pasa con el resultado fiscal, es peor de lo que por ahí esperaban, porque el último trimestre estás cerrando el año con una inflación. Si vos tomás octubre, noviembre, lo que pinta diciembre, y lo anualizaste, da 55 más o menos. Entonces, estás muy por arriba de... Diciembre arriba de 3 puntos. que fue el año, ¿no es cierto? 36, 37 terminará el año. Y esto aparentemente el gobierno, la estrategia que tiene es una estrategia de apretar controles de precios, demorar aumento de tarifas, y eso sabemos que te puede dar en una circunstancia como la actual un margencito en la medición de los índices muy cortito, digamos, no te resuelve el problema. Y para los últimos meses... Para los últimos meses es ciencia ficción, ¿no? Lo que te voy a preguntar, pero después de las elecciones, ¿no? Con tarifas congeladas, tirando la pelota para adelante, ¿qué Argentina observás en materia económica? ¿Una espiral inflacionaria aún mayor? Porque si congelás todo en de lo que hagan, porque vos fíjate que los políticos razonan en términos electorales, ¿no? O sea, todo en una elección y dicen, bueno, tratemos de no dar muchas malas noticias en la elección. Suponete que vos postergás cuestiones, por ejemplo las tarifas, ¿sabes? Mucho menos de lo que está previsto en el presupuesto. Ahora, lo que no hiciste ahora lo vas a tener que hacer duplicado después, porque te queda lo que debes de ahora más lo que te viene después. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es postergar el ajuste y aumentando el riesgo de que ese ajuste sea desordenado. Es decir, el ajuste no ocurre porque el equipo económico o quien sea es malsano y le gusta que la gente pague más caro las cosas. Ocurre porque tenés una necesidad, porque no tenés quien te financie, y porque de todas maneras, si no lo haces de esa manera, terminas resultando en una mayor emisión que primero te va a pegar en la brecha cambiaria y después te va a pegar en los niveles de inflación. Entonces, yo digo, no es que lo podés evitar, lo podés demorar. Ahora, después te viene recargado, salvo que el contexto externo siga mejorando. Entonces vos me decís, bueno, ahora podemos aguantar el 2021 porque la soja se fue a 500, que es dudoso, pero ponele que lo aguante. Para el año que viene, si no vuelve a subir 40% la soja, lo que no hiciste ahora lo vas a tener que hacer después, más lo que tenías que hacer después. Entonces, en realidad, es como que patean la pelota y ahora, obviamente, porque eso no funcionó en el segundo mandato de la vicepresidenta, cuando fue presidenta, porque tenía 30 y pico mil millones de dólares de reserva para comerse, que hoy no los tienen. ¿Me entendés? Si vos pateás, vas contra un activo, te vas comiendo la reserva, pero hoy no tienen esa facultad. Entonces están metiéndose en un juego que ya está complicado. Si miraran la elección del 23, era el interés político del gobierno. Ponele que lleguen sentándose arriba el tipo de cambio y todo, no se les desmadre mucho la macroeconomía de acá a la elección. ¿Y después qué pasa? O el mundo se agota en octubre de este año. O sea, Daniel, que en definitiva esta olla a presión de dólar pisado, de tarifas pisadas, de precios, de otros precios también pisados, de presión sobre el campo, ¿crees que efectivamente puede aguantar hasta las elecciones sin que se desmadre la inflación? Yo no hubiera hecho esto nunca, porque yo creo que esto de vivir pateando los problemas, en algún momento se te genera un problemón. En algún momento tenés que enfrentar los problemas. Entonces, si vos llegaste a la elección con un discurso de querer repartir lo que no hay, y encima después te vino una pandemia, y la pandemia te cayó en un año par, y cuando no sabes que se hacen ajustes en la Argentina porque no hay elecciones, bueno, mala suerte, es lo que te tocó. Seguro. ¿Entendés? Bueno, entonces yo digo, ¿es lo ideal desde el punto de vista como razonan los políticos? No. Pero lo otro es una apuesta, porque el 20 fuiste al revés de lo que requerían las circunstancias, el 21 no querés ajustar porque tenés elecciones, entonces el 22 vas a tener que hacer lo que no hiciste en el 20 y lo que no hiciste en el 21. ¿Te imaginas cómo la vamos a pasar, no?
O sea que se vienen tiempos complicados, va. Yo diría, después tampoco está tan claro de que llegue, porque de hecho lo que están haciendo para tratar de evitar, no es que están sentados arriba del tipo de cambio, de hecho aceleraron la devaluación del oficial, en algún momento lo van a empezar a planchar. Sí, igual Daniel, perdóname, estamos discutiendo si van a llegar o no van a llegar, pero detrás de eso tenemos un 50% de pobres, 11% de indigentes, desocupación por todos lados. Recién hablábamos acá la gente que se ve en la calle comiendo de los tachos de basura. En un contexto internacional extremadamente favorable para la Argentina. La Argentina, vos tuviste una mejora de 40% en tu principal producto de exportación, la economía de Brasil está recuperándose y el costo del dinero en el mundo vale cero. Es un escenario súper favorable para la Argentina. En ese escenario, la economía este año va a caer un poquito menos de lo que se esperaba, solamente 10 y pico %. Entonces va a decir, bueno, para más que el resto de los países de la región, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Seguro, ojalá que en algún momento lo entendamos. Daniel, te mando un abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. No, a vos por llamarme, hasta luego. Un abrazo gigante. Daniel Artán, economista jefe de Fiel. Dale. Bueno, al hombre me hizo reír, el hombre de Citibel, que no recuerdo su nombre. Bueno, está bien, con algo hay que pagar todo lo que gastan, de algún lado sale el dinero y habitualmente es de nuestros bolsillos, señor. Así que bueno, hay que acostumbrarse a que estas cosas pasan no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todos lados. Hablando de la situación económica, que me quedé pensando en la calle Florida y el desastre económico, acá en la Cámara Argentina de Franquiciados me hace llegar un informe donde, escuchen esto, el 27% de las franquicias en la Argentina, que habitualmente son lugares de comida y del rubro gastronómico, el 27% cerraron, 33% permanecen abiertos y el 39%, o sea, prácticamente 4 de cada 10 comercios están pensando si cierran o no. Y en diciembre, bueno, acá me pasan una estadística de cómo fueron pagando sueldos durante el año. En junio, solamente el 43% de los locales franquiciados que habían adquirido alguna franquicia pudieron pagar los sueldos. En diciembre, el 77%, o sea, todavía tenemos un 23% de locales, en este caso los que informa la Cámara Argentina de Franquiciados, que son los que adquirieron, los que están trabajando una franquicia, los que están explotando una franquicia, hay un 23% de los locales que no están pagando los sueldos. Es realmente impresionante. Dale. Luisito Basulla. Interna del frente de todo, frente contra todo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, Manu? Te lo contaba. Lo retitulamos, de frente contra todo. Claro, porque el presidente habló de la revolución. Es imposible hacer. Algunos me piden una revolución cuando yo tengo el 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos, dijo en una entrevista con Eduardo Van der Koy en Clarín el fin de semana el presidente Alberto Fernández. ¿Y quién le contestó rápidamente? Bueno, de todos lados. Primero Guillermo Moreno, que hace mucho, en realidad desde la génesis del cuarto gobierno kirchnerista, le pega duro y parejo a Alberto Fernández, lo trató de más inútil que Macri en un canal de televisión. Juan Grabois, sobre todo, recogió el guante de la revolución y dijo, ¿cómo que no? Nosotros sí tenemos el sueño de la revolución y por eso luchamos, pero sabemos que esta coalición tuvo el enorme mérito de derrotar al macrismo. Aún con sus limitaciones, sigue siendo la mejor opción para las mayorías populares. No es la única interna. ¿Por qué? No espera. ¿Qué es la revolución para el señor Grabois? Toma reforma agraria, sobre todo. Meterse en los campos. Sí, y después salir porque la justicia lo echa patada. Y pelearse en Twitter. Y batirte a duelo. Porque sí. Viste que te dice mañana venite a las 11 que te espero. Por Twitter. Elegí el arma que te espero. Twitter. Dios mío. Y la otra interna que a mí me llama poderosamente la atención es la mediática. La mediática, casi una pelea de quién es más papista que el Papa. ¿Por qué? Porque fue un matutino, el que su propietario es el titular del Partido Justicialista, Víctor Santamaría, en página 12, que salió publicada una información, en realidad replicaron una información que habíamos publicado, que tiene que ver con que para recibir más pauta publicitaria, el portal de Navarro adulteraba la cantidad de visitantes que tenía su sitio web. Entonces daba un informe, una fake news, un informe agrandado, ¿no? Era como el INDEC
de Moreno, bueno, en vez de disminuir los índices, lo agrandaba y decía, Bueno. nos visitan 100 millones de personas por todo el mundo, nos leen por todo, necesitamos más pauta, más pauta, más pauta. Esa interna no es solo mediática, es política. ¿Por qué? Porque le salieron a contestar del otro lado. Navarro hizo un informe diciendo los vínculos de Santa María con el macrismo y dio a entender, yo escuché su editorial, hay una parte del Frente de Todos poroso que es parte de Juntos por el Cambio. Pero perdóname, ¿estaban truchados o no los números del portal? Absolutamente, estaban truchados, no cerraban, los números reales eran otros. Vos, cualquiera que más o menos conoce el manejo de internet, de Google, sabe que puede falsear de alguna manera las estadísticas y decir la cantidad de visitas por minuto, en realidad lo multiplicamos y son, bueno, por el logaritmo por segundo el logaritmo, y las agrandamos y están enter, entrando constantemente al sitio. Pero no solo se quedó allí, porque dijo también que financia Juntos por el Cambio y es el socio de Larreta. Un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque hay dos sociedades que aparece un familiar de Larreta con un familiar de Silvia Magdalani, ex número 2 de la AFI macrista, y esa sociedad aparece haciendo negocios con un empresario cercano a Santa María. Bueno, es un chino. Y bueno, la conclusión es, nosotros somos los kirchneristas, Santa María no, Santa María es una especie de infiltrado, y Santa María también es el que está detrás del armado del partido albertista dentro de la ciudad de Buenos Aires, que desde el navarrismo podríamos llamarlo, dicen no, eso no es el kirchnerismo en la ciudad, por eso perdemos siempre, porque juegan para perder. Pero perdóname, Navarro de todas maneras es el que dijo ganó Scioli por amplia diferencia y Aníbal Fernández es el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero la explicación que te diría es lawfare. En realidad los medios de comunicación engañaron y los números eran otros y Scioli aceptó una derrota que no era. 11:30 de la mañana, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, dale. 11:37 minutos, doctor Sin, todo suyo. A ver, yo me resisto a creer que la gente no pueda, digamos, que el Estado no esté presente recordándole a la gente que tiene que usar barbijo, el distanciamiento social, lavado de manos, etc. Me resisto a creer que la gente, digamos, no puede entender semejante cosa. Y a lo mejor soy algo naif o inocente por creer esto, pero yo creo que hay que intentarlo. Después, el punto es si uno lo intente, después no ocurre el efecto buscado, es otra historia, pero me parece que lo que falta aquí es intentarlo. La segunda cosa que quiero contarles, solo como detalle, es que está claro que, como comentamos desde esta mañana temprano, no hay ninguna información científica confiable. Acabo de pedirle a la gente del Gamaleya de Moscú si me manda información al respecto de tener efectos protectores con una sola dosis de la vacuna Sputnik. El punto es que la vacuna Sputnik tiene dos componentes, dos dosis, como casi muchas vacunas, o casi todas hoy, pero casi todas estas vacunas tienen un solo componente que se amplifica en la segunda dosis. La misma plataforma, el mismo componente en la primera y en la segunda dosis. La segunda dosis, como diría la gente, es una especie de refuerzo de la primera. El tema es que la vacuna de Gamaleya tiene dos componentes diferentes, el AD5 y el AD26. Claro, Son que dos ADN. tienen que estar los dos sí o sí. Claro. Porque conceptualmente la Gamaleya, la vacuna la Sputnik, es una vacuna hecha para que los dos componentes diferentes que tienen la dosis 1 y la dosis 2 se potencien. Claro. Entonces, es la vacuna de las que están en el mercado que menos chances tiene de servir con una dosis. Ok, ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué se está hablando de dar una sola dosis a más cantidad de personas? Miren, pregúntenle a la doctora Bisotti, que parece ser quien sabe todo en este país y cuenta poco. Yo la verdad es que cuenta poco, cuenta pocas cosas, no que cuente poco. De tal modo que lo que hago es plantear interrogantes.
A mí no me contesta, por supuesto no lo va a hacer, porque parece que cualquier crítica que nosotros podamos hacer de aquí es vista como una especie de amigo o enemigo, y la verdad que es una crítica. Yo soy médico, hice investigación científica y clínica durante muchos años de mi vida, sé que es un protocolo, ella también. Discutamos abiertamente por qué motivo hay o qué argumentos avalan esta posibilidad de la gamaleya en una sola dosis. Es muy probable que tengan argumentos. A mí no me consta, pero es muy probable que tengan argumentos, y si los tienen y los quieren contar, este lugar es bienvenido para esto, y nosotros vamos a ser todo lo elegantes que podamos ser ante la justificación de por qué motivo en Argentina, único país en el mundo, van a dar una sola dosis de la gamaleya, de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. Y no creo que, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Financial Times acerca de que esto es un problema geopolítico. Esto no es un problema geopolítico, esto es un problema de mercado. Aquí la vacuna ofrecida y posible era la gamaleya, la compramos. Sigue el misterio en esta saga de vacunas, sigue el misterio de por qué no tenemos la vacuna de Pfizer, cuando fuimos el país que más voluntarios aportó a la investigación. Cerca de 8.000 voluntarios, ¿no? Sí, en su momento. 6.800, creo, pero algo por el estilo. Digamos, aportamos una cantidad muy importante de voluntarios, no tenemos todavía la vacuna disponible, cuando Ecuador la va a tener dentro de una semana. Por ende, seguimos con el misterio de nos pidieron cosas que no podemos, no le pedimos nada. Bueno, esto es típico de gente que realmente no tiene claras las cosas, entonces oscurece el panorama. Acá estamos disponibles, digo, es una radio muy escuchada, ustedes lo saben muy bien, estamos disponibles para que cuente cada uno su versión. Vuelvo a repetir, de la manera más convincente posible. También estoy intentando hablar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires para que nos dé su posición sobre ivermectina, sobre esta historia de una dosis de la vacuna rusa, porque hay gente que conoce información que nosotros no tenemos. Entonces sería bueno compartirla porque somos parte de la comunicación, parte del pueblo que escucha esa comunicación está esperando que nosotros digamos algo, y si no tendremos que suponer cosas y dar por sentadas cosas que realmente todavía nadie ha confirmado. Lo cierto es que hoy, o ayer, no me acuerdo bien ya, no importa, la viceministra de Salud, la número 2 del Ministerio de Salud de la Nación, dijo que existiría la posibilidad de utilizar una sola dosis de una vacuna que tiene dos componentes diferentes, que nunca fue utilizada en una sola dosis y que no hay argumento alguno para justificarlo, pero que conozcamos, quiero agregar. A lo mejor ella, la doctora Bisotti, conoce mucho más que todos nosotros juntos, y en algún lugar debe haber algún argumento para que esto sea posible. Sí, igual usted habla de suponer, y la verdad es que sería bueno que dejemos de suponer y que nos empiecen a informar, ¿no? Después de un año que nos han tenido con... no solo bastante no poca es el información. No, claramente lo hemos vivido desde el 20 de marzo, en el cual el ministro de la Nación decía que el virus no iba a llegar a la Argentina, a hoy. La verdad que las desprolijidades han sido innumerables, y de hecho uno ya se va olvidando, pero ha pasado de todo en materia de desinformación por parte del gobierno. Ahora, la sensación que me queda, Doc, no sé si usted estará de acuerdo, es entre tantos problemas con la vacuna, que iban a ser 10 millones en diciembre, que al final fueron 300.000, que vamos a vacunar solo con la primera dosis ahora y no con las dos. Con esto de las nuevas restricciones a la noche, que sabemos que los jóvenes se van a juntar en otro lado, clandestinamente, se van a juntar antes, se van a juntar hasta las 12 de la noche y no hasta la 1. Me parece que lo mejor que se puede hacer acá es tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar, ¿no? Y que tenemos que usar todos los elementos necesarios como para cuidarnos, y que es la mejor... Yo me pongo barbijo. Por eso, no podemos esperar, pero evidentemente no podemos esperar que nos salve ni la vacuna, absolutamente nada, y creo que lo mejor que podemos hacer es informar de cómo cuidarnos lo mejor posible en todos los días, ¿no? Yo, por supuesto cada uno se defiende del modo que puede, ¿no? Pero limito absolutamente todos mis movimientos. Esto es peor que en el mes de marzo, y mucho peor que en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque di por sentado que podía terminar esto sobre fines de año, como muchos, esta primera ola. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo este médico. La primera ola no terminó nunca, porque acá estamos. Acá estamos dando vueltas todavía. Lo cierto es que esta ola que iba a terminar allá por el mes de fines de noviembre, principios de diciembre, con menos de 200 casos por día en la capital federal, nunca ocurrió,
llegó a 300 casos por día, hoy estamos otra vez por encima de 1000. La verdad es que nunca terminó esa ola. Por ese motivo, digo, creo que ustedes que saben de estadísticas, fue un valle en la evolución de la misma primera ola. Ahora vamos, Pero otra subo. vez vamos a empezar a hablar del pico de la montaña, si quedó Claro, atrás, no te y quepa otra vez vamos a ninguna hablar duda. exactamente de lo mismo. Y Pero que- empezamos de muy arriba, ¿no? Porque antes cuando hablábamos del pico, comenzábamos desde abajo. Y ahora estamos hablando de una posible segunda ola con 10.000, 12.000, 13.000 casos diarios. Sí, o sea, ya. la segunda ola podríamos estar hablando del doble. Además, Doc, Sí. ¿le puedo hacer una consulta con Claro. respecto a esto de la vacuna? Pienso en la gente que se dio esta dosis, con total desinformación y sin saber casi nada, ¿no? Cuestión y- de fe. Sí, es cuestión de fe. Pero fehacientemente no están los papeles, todo lo que ya conocemos. No ¿Qué están pa- las publicaciones. Claro, ¿qué pasa con esa gente que todos los que se vacunaron con esta primera dosis, quedando ahí con la primera dosis, sin saber qué pasa con el organismo, quedando con una sola dosis, con ese ingrediente solo, faltando la mitad del otro que compone la vacuna, ante la posibilidad de tener que vacunarse con otra después, habiéndose Y no lo sé. inoculado esta, la primera dosis, ¿qué pasa con Nadie el lo sabe. organismo? Yo te cuento que las recomendaciones hasta ahora son las siguientes. Las recomendaciones en el mundo, en el mundo, no en la Ciudad de Buenos Aires o en el gobierno nacional. En el mundo, esto ocurrió el viernes de la semana pasada. Yo lo conté en el programa del sábado, en la 24. El tema es así. En el mundo hoy no se recomienda mezclar vacunas, combinar vacunas, una dosis de una, otra dosis de otra, porque no hay ninguna evidencia de que esto Claro. pueda funcionar. Segundo, en el mundo no se recomienda hoy distanciar más allá de lo que está recomendado por la empresa que desarrolló la vacuna, los tiempos de la segunda dosis de vacuna. Vale decir, hay vacunas que se dan la segunda dosis a los 21 días, otras a los 28 días. Hay que respetar esos 21 o 28 días. En principio no hay evidencia de que puedan hacer ni mejorar su utilidad o disminuirla modificando la dosis. Por lo tanto, hasta que no haya evidencia, así funciona el mundo formal de la ciencia, excepto en Argentina, hasta que no haya evidencia, no se pueden cambiar las dosis, no se pueden modificar los tiempos. Así de sencillo es. A ver, les sugiero que lean recomendaciones de la FDA del día viernes pasado a las 3 de la tarde, 15 horas. Dieron estas recomendaciones. Otra cosa que quiero contarles, que puede ser muy interesante, si me permitís, es esta. El viernes apareció en la revista Science, que es una de las revistas más importantes del mundo de ciencia, y también lo contamos el fin de semana, un artículo sumamente interesante que nos atañe a todos, nosotros en particular. Los anticuerpos de las personas que padecieron COVID duran hasta 8 meses. Ah, mire usted. Mucho más de lo que se pensaba, ¿no? Mucho más de lo que se pensaba. Un trabajo exquisito hecho en La Joya, California, en el Scripps, una clínica de investigación donde trabajó Jonas Salk, por ejemplo, de primerísimo nivel en el mundo, que hizo un trabajo muy interesante. Dijo, a ver, ¿cómo se comporta el virus en la población? El 85% son prácticamente monosintomáticos o pausisintomáticos, el 15% tienen síntomas, el 5% termina internado, lo que ya conocemos y hemos repetido hasta el cansancio. Tomaron exactamente esa población y le hicieron el seguimiento durante 8 meses. Entonces vieron que los que tenían pocos síntomas tenían anticuerpos, los que tenían muchos síntomas tenían anticuerpos, un poco menos los primeros que los segundos, pero definitivamente a los 8 meses el 90% de la gente todavía tiene anticuerpos. Y de hecho puede ser memoria, más, ¿no? de memoria tisular, Qué no buena los noticia. anticuerpos que se miden en sangre, porque esos desaparecen al mes, a los 2 meses. Pero después hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad tisular, que tiene que ver con los linfocitos T, CD4, CD8, etc. Digamos, esa inmunidad dura, que es efectiva, dura 8 meses. No son neutralizantes, no son los que aparecen inmediatamente que aparece el germen.
pero es memoria inmunológica. De tal modo que si vuelve a aparecer el germen, actúa. Una buena noticia y Ah, aparte bien. 8 meses entiendo que es un virus muy nuevo, por tanto eso puede ser más que Puede 8 ser más. meses, ¿no? La El inmunidad. corte se hizo a los 8 meses porque es el tiempo que Porque es transcurrió. el tiempo que transcurrió. Pero realmente un trabajo muy interesante, no hecho por los chinos, para evitar cualquier tipo de suspicacia, sino hecho por un grupo de gente de La Joya, en California, en el sur de California, cerca de San Diego, lugar donde yo estuve y es un centro de investigaciones impresionante. Bueno, pues ese grupo de investigadores de California determinó que 8 meses después todavía hay anticuerpos. Publicado, para quien no lo sepa, porque el Estado Nacional no cuenta estas cosas, publicado en la revista Science del viernes pasado. Nosotros lo pusimos en el aire el sábado de la noche y una de las personas que entrevistamos de Estados Unidos dijo: el único programa en el mundo que ha puesto una tapa de la revista Science con estos resultados en el aire son ustedes. Esto es comunicación, desde mi punto de vista. Y una Comunicar a la buena gente- noticia, Doc. Comunicar a la gente las buenas noticias, no solo las malas. Ujú. Bueno, pues ustedes escucharon algo aparte de este comentario que acabo de hacer. No, y aparte no solo que es una muy buena noticia, sino que en general esto lo que nos trajo, no solo nosotros, sino al mundo, fueron un sinfín de malas noticias. Así que contar las buenas noticias, la verdad que está buenísimo. Dale. 11:55 minutos, a 5 minutos de terminar este día lunes horrible. ¿Sigue lloviendo afuera? ¿Alguien estuvo por afuera? Pues se me fue Marianita Clark, no tengo quien me informe del tiempo, los demás siguen sin prestarme atención. Bueno, buenísimo, estoy solito acá, solito. Luisito, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Manuel, tanto tiempo? ¿Cómo Bien, anda, doctor? querido. Un placer Acá volverlo a ver. en el autopase. Escuchame una cosita, se están matando, ¿no? El gobierno. Sí, hay muchas internas, el frente de todos contra todos, el albertismo, que si supera a las 5 personas es mucho, contra el Instituto Patria. Dentro del kirchnerismo también está la ala dura y la recontra dura, la del kirchnerismo, del Patria y la de la Cámpora, la de los amantes del lawfare y los que, bueno, no son tan amantes del lawfare, pero también hablan de presos políticos por las dudas. Así que hay muchas internas, todos se ponen de acuerdo en algo, que es mantenerse unidos a pesar de todo, porque saben que es la única manera de poder mantener el poder. Ya esa lección la aprendieron. Si nos separamos, si hay aparte no una estábamos tan tercera lejos. pata electoral peronista, pierden el Aparte poder. de las elecciones no estamos tan lejos. ¿Cuánto faltan? 8 meses. Bueno, no, Agosto. paso no creo que haya. No, paso va a haber. Paso va a haber, Paso decís. va a haber, porque eso quería la Cámpora, y para disputarle el poder a los varones del conurbano, varones con B larga, del conurbano bonaerense, así que va a haber paso. Pero bueno, en la Argentina todo es imprevisible, así que puede haber algún cambio a último momento, pero lo que dice la norma, lo que dice la ley, es que hay paso, ya los tiempos no están para suspender las Claro, de hecho elecciones en del marzo paso. en abril cierran las listas. Deberían cerrar las En listas. abril cerrarían las listas. Ahí tenemos el candidatos. 11 de agosto estaríamos votando. Octubre puede haber una campaña más corta por esta cuestión de la pandemia. Sí, pero aparte- el oficialismo vive en campaña. O sea, los únicos que van a hacer campaña es el gobierno. Ahora, Doc, si nosotros no nos va como le fue al mundo, digamos, la segunda ola sería marzo-abril. O sea que nos agarran el cierre de listas. Y la supuesta tercera ola, ¿cuándo llegaría? En nuestro invierno, en julio. O sea, No, tercera ola, porque, a ver, no sé si va a haber tercera ola, depende de si la De la gente se vacuna. vacuna o no. A este ritmo es probable que tengamos una segunda ola muy prolongada. Si la pregunta es ¿se puede votar o no? Si se puede hacer verdad campaña que o no. Nadie recomienda. La única persona que hizo elecciones en mitad de la pandemia fue Bolsonaro con las municipales. Pero ellos tienen voto electrónico, entonces es más. Claro, y Estados Unidos, pero con el correo. Estados Unidos con sí, tenés razón, el 30% de la gente votó por correo. Claro, y eso fue lo que terminó desencadenando posiblemente No, la victoria de sí. Joe Biden, Es porque la probable. gente que votó por correo era de Biden. Bueno, acá yo creo que va a haber una campaña de quédate en casa, Pero no es fíjate, necesario votar, para que la gente mayor, adulta, que es más proclive a votar opositores, no se presente a Probable. votar. bueno, con Macri hubo una campaña para que vayan a votar. Para que vayan a votar. Interesante porque ahora reflexionando, en Estados Unidos se le echa la culpa a un evento súper difusor que fue el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias, donde la gente se movió mucho y no le echaron pero no le echaron la culpa a las elecciones, lo cual también es un hecho curioso porque
En última instancia también hubo gente esperando, haciendo colas, y la gente no se mata por votar en Estados Unidos. No, y aparte se vota mitad, diferentes días. se votan diferentes días. Pero lo cierto es que no se centralizó alguna crítica sobre, no hubo críticas sobre esos días en términos de difusión de la... Bueno, pero hablábamos acá con yo siempre la nombro porque me quedó grabada la entrevista con esta gremialista, esta chica que era gremialista. La de ADEMIS. La de ADEMIS, el sindicato de docentes de la Ciudad de Buenos Aires. En los colegios tampoco se ha detectado que haya nuevos casos por esta vuelta a clases que hubo entre noviembre y diciembre. Esta presencialidad. O las colonias de vacaciones. O las colonias de vacaciones. Igual todavía es muy temprano para hacer un análisis es probable. de las colonias. Sí sabemos claramente que el velorio de Maradona fue un hecho determinante del aumento de casos, esto lo reconocemos. De eso no hay duda. Todo el mundo reconoce eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional han hecho alguna mea culpa acerca del tema del velorio, y la plaza de los que dos encima congresos. fue provocado, y la plaza de los dos congresos, que encima fue provocado o permitido de alguna manera, de tal modo que no hay, no es solo el tema de las fiestas clandestinas, que sí son culpables de muchas cosas, más allá de la imbecilidad de quien las hace, pero lo cierto es que hechos con grandes difusores son los que estimuló. Claro, ahora el mismo Estado. usted, Luis, yo, Emil, sé que llegó tarde, digamos, nosotros somos gente que, más allá del velorio o no de Maradona, nos hubiésemos ido cuidando, o no de la misma manera. Ahora, desde lo comunicacional fue un error mucho más grosero que el que haya habido contagios en el velorio. Digo, me parece fue más grave lo que generó en la cabeza de muchos el velorio de Maradona, Manuel, que los contagios en sí. En el velorio tuvimos un presidente que estamos despidiendo a una persona fallecida y se está sacando selfies con los manifestantes, o sea, más con el megáfono. Extraño. Ricardito Benedetti se sumó a la mesa también. ¿Cómo está, Ricardito? Señor Adorni, ¿cómo le va? Hola mesa, hola Rivadavia. Qué placer, la primera vez creo que cruzamos un micrófono nosotros. Así es, ¿no? Reintegrado luego de unos días de descanso. Muy bien, sí se te nota relajado. De todas maneras, estuviste con actividad por lo que vi en las redes. Tuve algunas reuniones, aprovechando tempranito a la mañana que la familia dormía, entonces me escapaba para conseguir algunos datos, para conocer un poco la realidad del municipio de La Costa, cómo están políticamente, con el tema del COVID y con otras cuestiones. Así está complicado, ¿no? El tema del COVID en La Costa. Mira, están informando pocos casos, de acuerdo a los vecinos y algunos legisladores con los cuales estuve conversando, se informa menos de la realidad. Menos de lo que realmente... No, de hecho yo estuve hace un mes allá en esa zona y recorrí, Santa Teresita, Costa Azul, en el medio está Mar del Tuyú. Sí. Hicimos el mismo camino, Manuel. Nadie, veías en la calle toda la gente junta, sin barbijo. La verdad es que te dabas cuenta que algo iba a pasar, porque la gente no se cuida. Eso lo vimos y te digo, no hicimos playa. Justamente porque vimos esa actitud relajada de la gente, las familias un tanto cerca, los cruces, por supuesto que en la playa no se usa el barbijo, pero tampoco cuidaban las distancias, ¿no? ¿Te bajaste la aplicación? ¿Pudiste descargar rápidamente para hacer el trámite? Mira, yo tardé un día entero. La aplicación Cuidar. Para poder viajar. Sí. Hice el trámite online y hice captura de pantalla del permiso con el código QR y con eso me manejé por toda la costa. ¿Te pararon en algún momento? Cada vez que entras a alguna playa te paran y no te piden... no al partido, sino no al pueblo, digamos, sino a la playa. No. Porque yo cuando fui me pararon en la entrada del pueblo. Así es, por ruta 11. ¿Qué es lo que te pidieron? Te piden ese permiso con el código QR, ven algunos te ven el detalle de si son 5 personas, hay 5 en el auto, por grupo familiar, otros te dicen, ¿hace mucho que estás? No, hace un par de días. Ah, bueno, siga. Hay algunos problemas, no tienen las opciones correspondientes. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que voy a ir el fin de semana, voy a dejar a mi familia en la costa y voy a volver. Sí. Pero bueno, vos sos más raro también, querido. Yo figuro, o voy a figurar, que estoy una semana allá y me voy a tener que hisopar. No, vas a tener que vos hacer un permiso aparte distinto al de tu mujer y tus hijos. Así es, y vos vas a estar distinto. Menos de 72 horas. Claro. Yo estoy menos de 40 O sea que estás exceptuado de hisoparte. Claro. Es lo que estoy tratando Pero de hacé buscar. bien el permiso, porque si no te terminás preso con una multa de 3 palos, ¿viste cómo es esto? Sería el colmo, ¿no? Claro.
Recién hablaban del tema de los cuidados, de que se muestran menos casos de los que hay, y se hizo viral un video de unas personas que iban a un hospital de Pinamar donde no lo querían hisopar y la persona tenía 5 síntomas con problemas respiratorios. 5 síntomas tenía y de igual manera no se querían respirar, no la querían hisopar. Más allá de que Yesa, el intendente de Pinamar, sea bueno o malo, va más allá de eso, es la bajada de línea. ¿Cuál es? Yo no entiendo. Vos vas al hospital, estás manifestando 5 síntomas, una persona de riesgo porque tenía problemas respiratorios, está manifestando 5 síntomas y de igual manera no acceden al hisopado. ¿Cuál es la bajada entonces? ¿Se busca hisopar? ¿Realmente se busca detectar los casos? ¿O simplemente se busca el dedito acusador de No, aparte vos en la costa tenés un problema que es la saturación, que saturás en 2 minutos el sistema, porque hay muy pocas camas. Claro. De hecho lo contaba Jess hace unas semanas Sí, acá, sí, que decía, yo tengo un accidente en la ruta y se me colapsó el sistema, pero porque me pasa todos los años. Claro. Por eso es tan importante hacer un poco de docencia con este tema. No se vio, estuve por Pinamar, Emi, y realmente, más que nada la juventud, ¿no? Los chicos, los adolescentes, los jóvenes, no tienen ese cuidado y esa prevención de saludarse con el puño o a distancia. No, siguen su vida. Igual, perdóname, vos ya estuviste en plena temporada, digamos, la cantidad de gente... en algunas playas al 70%, en las playas de Pinamar, Cariló, Valeria del Mar al 70%. En las playas más cercanas a los que son las primeras, Santa Teresita, del Partido de la Costa. Del Partido de la Costa a un 50-60%. Y hoy acá nuestro entrevistado en el programa de 6 a 9, en Todos Juntos, el jefe de gabinete de General Pueyrredón hablaba de un 25% de ocupación en Mar del Plata. Claro, 25. Mira, los negocios, los restaurantes, estaban al 40%, en pleno horario de cena, por ejemplo. Al 40%. Y vos todavía no, o sea, todavía no agarraste el impacto de los supuestos anuncios sobre las restricciones nocturnas y el toque de queda sanitario. O sea, imagino que encima ahora mucha gente que se iba a ir y que tenía casa decidió no irse. O si usted leyó mi Twitter, Adorni, el jueves de la semana pasada, di la primicia que el horario iba a ser de 1 a 6 de la mañana. Lo confirmaron, creo que este fin de semana, ¿no? Lo confirmó Kicillof. Sí, lo confirmaron Me había reunido justamente con un par de legisladores del Partido de la Costa que estaban, te vi en la fotito, estaban saliendo para una reunión en Mar del Plata con el gobernador y otros intendentes, y ya estaba como medio establecido que el horario de cierre iba a ser a la 1, porque si cerraban a las 11, terminaban de matar a todo el comercio. Igual todo para mí queda sin efecto si en el momento que hay una persona que tiene síntomas, y conozco un montón de personas con síntomas en las provincias, no hablo del Partido de la Costa ni la provincia de Buenos Aires, hablo de otras provincias que se han presentado a los hospitales y no le han querido hacer hisopado, ya todo lo que se programe en el interior del país hay poco hisopado porque no tienen los requerimientos técnicos, no los tienen. Anda un pueblo perdido en Catamarca, Santiago del Estero, ni hablar. Tengo que hisoparme, tenés que viajar a la capital, andate para allá y hay que ver si... Y lo que te tarda el resultado, en el medio que te llega el resultado vos seguís haciendo vida normal, es un tema. De eso vamos a hablar hoy, porque tenemos una entrevista que va a dar que hablar, me parece, Manuel. Y vos estás hablando de un pueblo recóndito. Una prima mía, Mendoza, a 12 kilómetros de Mendoza capital, se dirige a Mendoza capital para que le hagan un hisopado con todos los síntomas 2 veces al hospital y nunca le quisieron hacer el hisopado. Se aisló sola porque hasta vive con la madre. Es que empezó a jugar el factor costo del hisopado. Es increíble. Eso sí es sencillo. Bueno, pero hay que tomar en cuenta también el relato de la construcción hospitalaria. Esta red de emergencia sanitaria federal, estuve conversando hace unos minutos, después podemos ampliar un poco el tema, con una diputada de Río Negro, Lorena Maxen, y me mandó fotos sobre los hospitales modulares que tenían que estar construidos en diciembre. Pero escuchame una cosita, hasta hace poco no había gasas y no había jeringas en los hospitales, vas a pretender que entonces hagan un hisopado cada vez que tenés un síntoma. Bueno, no va a pasar en Argentina eso. Bueno, uno comenta lo que el gobierno dictamina. No, está bien, pero digamos la realidad de la salud en Argentina, la verdad que es lapidaria. Pretender que hagamos el hisopado a cada uno que lo pretenda es como pretender que cada argentino hoy esté vacunado y tenga las vacunas disponibles. Y estamos peleándonos a ver si mandamos a buscar un ruso a que no nos dé alguna vacuna que le quedó perdida por ahí. O sea, esa es la situación en la República Argentina. Bueno, chicos, me voy. Chao. Bueno, váyase. Sigan con lo suyo. Éxitos. Adiós.